¿Qué tal? Soy Fiona Humbert Marshall y bienvenidos a Conversations in Between. Hola, soy Domènec Romera. Bienvenidos a Conversations in Between. Qué guay, gracias por estar aquí, Claudia. Bienvenida a Conversations in Between. Sí, gracias por invitarme, más que nada. Feliz de estar aquí, dando Nada, un para paso empezar, más, ¿no? sí. Para empezar, lo que nos gustaría es, más que presentarte, que te presentaras tú a ti misma desde este punto de vista sistémico. ¿Quién es Claudia Boatti? Bien, yo me considero una buscadora, eso es lo que me considero. Creo que desde muy chica siempre dije, hay algo más que esto que me están enseñando. Iba al colegio y decía, la vida no se puede, no puede ser que se trate de esto. Es muy, falta algo. Y siempre sentía como que faltaba algo, que había algo más que esto que me estaban enseñando en el colegio o esto que veía a mis padres. Soy de una familia católica normal de acá, pero sin ser como muy practicantes ni poco, así. Y hija de diplomáticos, lo que me dio la oportunidad de vivir en muchos países y ver cómo se miraban las diferentes culturas, cómo se miraban, que yo en ese momento no lo entendía, pero sí después con el tiempo cómo me fueron afectando. Entonces empecé a meditar a los 18 años, cuando nadie a mi alrededor lo hacía, y eso que hace Claudia por las mañanas antes de arrancar con mis amigas, con todos, era así. Y fue, así que fue un camino como muy autodidacta. Me enseñaron un mantra y a partir de ahí yo seguí. Fui, tengo una como linda mezcla de diferentes mundos de emprendedores. Tuve una revista de decoración que fue muy exitosa acá en la Argentina. Después, y al mismo tiempo meditaba, empezaba a y coexistían los dos mundos, del mundo espiritual y del mundo transgeneracional con Bert Hellinger y fui docente del Centro Bert Hellinger en la Argentina para constelaciones familiares y organizacionales. Y al mismo tiempo traje una formación que se llama Pathwork, que busca que cada uno encuentre su propio maestro interno y cómo la vida es nuestro maestro. Entonces, lo que traigo con movimientos esenciales y en mí y en mi forma de vida es una fusión de todo eso y lo que la vida me enseñó. Tuve una situación muy difícil con un hijo mío y fue como que la vida me dijo, bueno, ahora todo lo que enseñaste es vivilo. Empecé a vivir en coherencia con eso y eso es lo que hago. Qué bueno. Sí, es Gracias, una presentación. muchísimo. Gracias por Sí, compartir. sí, sí. Gracias. Eh, Más que nada es como que lo que rige mi vida Mm, en primer plano es la dimensión espiritual. Esa es mi brújula en la vida. Ujú. Entonces, cuando traigo movimientos esenciales, lo que traigo es cómo vivir en coherencia con esos diferentes mundos de los que yo he vivido, pero por sobre todo teniendo como prioridad, como brújula, la dimensión espiritual y cuya primer ley tiene que ver con solo puede ser bueno para todos, o sea, para mi bien y el bien de todos. Ya, voy a volver a decirlo, ¿no? Cuya primer ley es para mi bien y el bien de todos, porque no sabemos el todo. Y también sabemos que solo puede ser bueno para mí si es bueno para todos y que solo va a ser bueno para todos si lo es para mí también. mm, Entonces eso es lo que me nortea básicamente, ¿no? Qué bueno. qué bueno. Sí, eso, beber un poco de muchas cosas por lo que veo, ¿no? Hablabas de cultura, hablabas de Bert Hellinger, hablabas de tu propia experiencia también, ¿no? Eh, También has escrito un libro, que es Movimientos Esenciales, con el que tuvimos la suerte de que nos impartieras una masterclass en Madrid el pasado mes bueno, fue el 8 de mayo, ¿verdad? Sí. Y bueno, que todo el mundo quedó alucinado. La verdad es que solo tenemos como respuestas súper positivas de lo que fue esa experiencia, ¿no? Qué bueno. Y entiendo que esa masterclass venía un poco a corazón de ese libro que escribiste en su momento, que es Movimientos Esenciales. Y volviendo a ese libro, ¿no? ¿Cómo es
esa nueva manera de estar y actuar en la vida de la que hablas en el libro? ¿Qué implica Sí, encarar sí. ese nuevo, le llamas tú ese nuevo humano en el libro? ¿Qué Eh, implica eso? sí, porque el libro es Movimientos Esenciales, una nueva forma de estar y de actuar en la vida, que es lo que enseño, ¿no? Cómo vivir en coherencia con el tiempo que corre hoy. Mira, uno de los principales focos del libro tiene que ver con que hoy estamos siendo invitados a reconocernos en cuanto ser a partir de la frecuencia que nos habita, de la vibración que nos habita. Y la verdad es que vibramos siempre, pero no le ponemos atención. Entonces, es como si yo te dijese, bueno, nos vamos a, hagamos una experiencia. Les propongo hacer una experiencia. Ah, ok. Real. Si yo me considero una mujer, un hombre, en el caso tuyo, Domé, que viven en España, que está en París, que está en Buenos Aires, ¿cómo está mi cuerpo? Trabajo, tengo hijos, un poco cómo me identifico, cómo me miro, cómo me defino. Soy un ser humano, pensante, mujer, varón, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ahora yo digo, soy una chispa divina que cambia mi cuerpo, conectada con el todo, del que soy parte? ¿Qué pasa en mi corazón, en mi panza? ¿Qué pasa en la expresión de mi cara? ¿Y qué pasa en mi cerebro? ¿Sí? ¿Y qué pasa ahora si digo, si permito que me habite una pregunta? ¿Quién soy? Y me abro con curiosidad, sin buscar su respuesta. ¿Quién soy? ¿Qué Mm. pasa en mi cuerpo, en mi panza, en mi corazón, en mi cerebro? ¿Qué pasa? ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Y no busco la respuesta. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué vengo a hacer? Y no busco ninguna respuesta. Ya está, ¿eh? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Sí? En la Hombre, primera, cuando me considero, ¿sí? Claudia, una mujer que vive en Argentina, ¿sí? Fiona, ¿sí? Eh, ¿Cuál fue la diferencia? hombre, yo te diría que en ¿Sí? la primera parte estoy como más en la cabeza, que, es decir, Dome, Barcelona, padre, tal. En la segunda me venía una sonrisa en la cara, ¿no? Y me venía y se me ensanchaba el pecho, ¿no? Era como, me hinchaba un poco. Y en la tercera me ha venido bien el que dijeras que no esperaba, que no esperaba ninguna respuesta, porque yo estaba buscando la respuesta. Y cuando he dejado de buscarla, digamos que sentía curiosidad, sentía un poco de quién soy, sí, se tenía esa poco de agobio, pero el agobio ha sido a menos en cuanto me has dicho que no hacía falta tener la respuesta, ¿no? Ahí estaba más curioso. No sé, Fiona, cómo te ha ido a ti. Sí, a mí me permite pues como una especie de propulsión, ¿no? De apertura de repente, ¿no? Es como, y es pues justo una de las preguntas que teníamos preparadas para comentar contigo, que es justamente la esencia, ¿no? De tu libro, de poner conciencia en los diferentes niveles del ser, ¿no? Es como, como consigues con esa pequeña visualización y esa conexión ya como de repente hacer que podamos subir, ¿no? Subir a conectar con esa luz, a una nueva posibilidad, ¿no? Es curioso como enseguida esa Y hay luz. algo como, sí, y Fiona, ¿no viste que aparece algo como del tenor de la alegría? Sí, a mí me ha sucedido, sí. Mm. Sí, bien, conecta con la alegría es la emoción más alta, de frecuencia más alta, ¿sí?
Entonces, ahora sí me gustaría compartir el esquema. ¿Podemos? Yo lo tengo Claro, acá, si lo quieren. Claro. A ver, ahí ahí está, va. ahí Ahí está. Sí, está. genial. Bien, bien. Entonces, para poder explicar lo que, para, este es un esquema que fui creando para poder explicar la evolución de la humanidad y para poder explicar el momento único que la humanidad está viviendo hoy. Entonces, si vemos que hay un triángulo invertido hacia abajo, que es la dimensión de la personalidad, que es donde estamos hoy, todos, ¿no? Nos identificamos hoy como seres pensantes, Ujú, ¿sí? Y eso vos dijiste, Dome, sí, sin siquiera que yo decir nada. Cuando te empezás a conectar con Dome, te encontrás con la mente, ¿sí? Es la identidad que tenemos porque nos consideramos seres pensantes. Y voy a explicar un poquito este otro nivel, que es el nivel emocional. Del nivel emocional nos rescatamos en la época de Freud. Freud fue el que empezó a decir, bueno, existe un inconsciente que eh, que nos dirige tanto o más como que nuestra parte consciente, y empezó a tratar las emociones. Y fue la época de la sobredimensión de la emocionalidad. Y de ahí pasamos a este nivel, que es el donde hoy nos encontramos y que quizás estamos llegando para mí al final de esta época de reconocernos como seres pensantes. Y para mí, Bert Hellinger es el Freud del momento, ¿sí? Aunque ya se haya muerto hace poco, él es el que marca este fin de esta época mental, racional, donde todo lo encontrábamos las respuestas, los nuevos lugares hacia donde ir a través de la mente. Pero Bert empieza a traer un lenguaje que es el lenguaje del alma, que no tiene que ver con la mente racional mental, donde primero se entera el alma y después informa a la mente. Pero esto sucede en el siguiente nivel, que es el nivel vibrante. Este es el nivel al que la humanidad está siendo invitada a entrar hoy. Éramos seres reactivos, primitivos, después fuimos seres emocionales, quiere decir que empezamos a reconocer y a sentir nuestros sentimientos, y después seres pensantes. Acá lo que quiero decir es esto, todos estos niveles coexisten todo el tiempo, solo que donde yo pongo mi atención, puedo percibir los niveles inferiores, pero no los superiores. Entonces, cuando estoy muy emocional, ustedes ven que yo siempre pongo este ejemplo, vuelvo a casa y digo, pero pucha, ¿cómo no le dije tal cosa? ¿Cómo no dije tal otra? Y es porque cuando estoy identificada y mayormente enfocada en un nivel, se apagan los de arriba. Entonces hoy, cuando estamos enfocados en reconocernos o en buscar las soluciones a nuestra vida en el nivel mental, se apaga el nivel vibrante, que no quiere decir que no estemos vibrando o que no estemos resonando. Lo estamos haciendo sin conciencia, pero a la velocidad del nivel mental, que es demasiado ancho, demasiado lento para pasar por la apertura, para llegar al nivel vibrante. Entonces, primero hay que apagar la mente y llevar el foco a otra identidad, a esta que se sabe el todo, a este otro nivel donde me sé luz. Y vieron cómo automáticamente la energía se volvía más sutil y aparecía la alegría, que es esa energía, esa emoción más alta, ese sentimiento más alto que nos permite ir a esta dimensión para encontrar las respuestas en este lugar y no desde la mente. Cuando podemos subir a esta dimensión, cuando hablo de dimensión, quiere decir que es, por ejemplo, la dimensión de la personalidad, que es este triángulo que está abierto hacia abajo, tiene ciertas leyes, una lógica y una frecuencia. La lógica, que nos vemos todos separados, vemos todo en términos de bueno, malo, lindo, feo, ¿sí? Y tiene ciertas leyes. Entonces, y vemos todo en tiempo lineal.
La lógica es deductiva, racional deductiva. ¿Va? Cuando vamos a la dimensión del cuerpo de luz, este cuerpo de luz, en esta dimensión, nos sabemos todos uno. Por ahora la mente sabe que en esta dimensión no sabemos uno, pero no es una realidad para nosotros, es un concepto. Y podemos elegir empezar a actuar a partir de esas leyes y de ese concepto, si queremos, que nos va a ayudar a poder permanecer más en este nivel, en esta dimensión, en el nivel vibrante y en la dimensión del cuerpo de luz. Entonces, la personalidad lo que sí puede hacer es setear el GPS, ¿sí? Y el GPS es la intención. Mi intención es encontrar lo que es mejor para mí y para todos, que sé que desde la dimensión de la personalidad no la voy a encontrar. Entonces me vuelvo veloz y eso es lo que hago en los diferentes ejercicios para poder encontrar qué es lo mejor para todos, ¿sí? Porque solo puede ser bueno para mí cuando lo es bueno para todos y solo será bueno para todos cuando lo es para mí también. Y despertar un observador benevolente es lo que es como el puente hacia esa otra dimensión, ¿no? Ahora que estamos conversando, podemos, si queremos, darnos cuenta que me observo conversando y al mismo tiempo estoy conversando, ¿sí? Tengo la posibilidad de hacer las dos cosas a la vez. ¿Sí? Y ese observador es el que cuando se vuelve un observador benevolente, quiere decir que realmente es mi mejor aliado para poder llegar a este lugar, eh, la vida pasa a ser también como yo me miro, la vida pasa a ser benevolente y me trae hacia mí todo lo que necesito para dar este paso que es mi intención. Podría seguir hablando, pero no voy a dejar Claro, es que para... nos encanta escucharte, Claudia, la verdad, es una maravilla. Un gran regalo, ¿no? Y para volver un poco a lo que decías antes y que es algo que hemos hablado muchas veces con Dome también, es llegar a conectar con, ¿no? Esa vibración, ese lugar, esa chispa de la que hablas. Y también, de alguna forma, sostener el hecho de que no se requiere entender también. Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque en el momento de que queremos racionalizar, nos volvemos a bajar al nivel mental y no se puede sostener ahí, ¿verdad? Es Sí. como, ¿cómo podemos ahora mismo poder, una vez que nos conocemos el camino, aceptar como el no saber, ¿no? Que también en sistémico es algo que trabajamos mucho, ¿no? El soltar, ¿no? Esa exigencia, ¿verdad? Mira, Fiona, hay dos cosas que son súper importantes. Una es entender que la respuesta no está afuera, sino que está adentro. Esa es la primera clave. Que el camino no está afuera, sino que está adentro. No tengo que ir a ningún lado afuera, tengo que ir adentro. Y que lo que más ayuda es despertar este observador benevolente para estar de acuerdo con todo lo que esté sucediendo en mí ahora, sin querer cambiarlo, sin querer entenderlo, porque el camino no es mental, sino que es vibracional. Entonces, si estoy angustiada, enciendo ese observador y le doy permiso a esa sensación, no a la interpretación intelectual de lo que me está pasando con ese apriete en el corazón, sino esa sensación le doy la bienvenida y le permito quedarse el tiempo que le haga falta y agrandarse del tamaño que necesite. Y voy danzando con eso sin querer la mente encontrar la solución, Y lo que has sino dicho, ¿no? abrir. Exacto, de sin querer interpretar, y ahí es el cuerpo, ¿no? El elemento también fundamental, ¿no? Que nos permite llegar, ¿verdad? Es A ese que en el cuerpo está la frecuencia. punto. Mm. Entonces, cuando yo voy permitiendo que esa frecuencia empiece a abrirse y a actuar y a moverse, se va y me deja el regalo, que después informará a la mente. Pero una cosa muy interesante va pasando es que le empiezo a dejar de tener miedo a las sensaciones. Porque si estamos angustiados, uy, ¿por qué será? ¿Para qué? Y le empiezo a dar a la cabeza. Pero si puedo apagar la cabeza, darle la bienvenida a lo que esté sucediendo en el cuerpo, sabiendo que después me ocuparé, pero antes elevo mi frecuencia.
Entonces me rescato de esa sensación que me oprime, le doy la bienvenida, le dejo que esté el tiempo que necesite en mí y como si fuera que la abrazo, y eso ya hace que toda mi energía se vaya orientando hacia algo más luminoso. ¿Sí? Tengo un ejercicio que es así, como es que tiene que ver con asentir, que fue algo de lo que Bert Hellinger tanto nos enseñó. Estar de acuerdo con lo que es el primer paso, porque en la medida que no estoy de acuerdo con lo que es, empiezo como a decir, no, esto no, esto no, esto no, esto no, y Oír. empiezo a pegarme a lo que no quiero, porque lo estoy rechazando, ¿sí? Lo estoy diciendo no, y ahí mismo me pego y no le permito traerme su riqueza, porque todo, absolutamente todo comportamiento tiene sentido. Todo lo que la vida me trae tiene sentido, pero a veces no en el nivel que yo creo que lo tiene. No es en el nivel emocional ni en el nivel mental. Está en otro nivel. ¿Y cómo abrirme a eso? ¿Sí? Entonces, lo que hago es más que nada saber cómo dejar de es, a ver, la finalidad es que el poder percibir la vida como una energía benigna que siempre me trae lo que es mejor para mi crecimiento. Pero la vida se va a comportar conmigo como yo me comporté conmigo. Mm. Ahí yo tengo un problema, ¿eh? A ver, a ver. No, no, yo lo comento porque al final la gente que nos vea dirá, hostia, pues a mí me pasa eso, a mí me pasa. Yo hablo por mí. O Sí, sea, sí, obvio. esa sensación de no encontrar respuestas, sensación de agobio, de meter mucho la cabeza en ciertas cosas, a mí eso me pasa. Y no me A pasa todos. y no me pasa de vez en cuando, es recurrente. Sí. Entonces, a mí me gustaría saber de qué forma yo puedo conectar con ese nivel vibrante, ¿no? Porque Mira, el observador lo entiendo, es decir, me conecto con ese observador, vale, Dome, observa lo que está pasando, intenta soltar la cabeza, ¿no? Pero ¿cómo conectas con ese nivel vibrante y qué diferencia hay entre el nivel vibrante y el resonante? mira, voy primero a cómo conectar. Dejamos Conectar, de compartir, please, Claudia. Luego sí. ya lo pondremos en el... Sí. Sí, es que si no no nos vemos... Ahí, súper. Gracias. Em, Mira, conectar lo acabaste de hacer. Sí, sí, sí. Sí, solo que hay que sostenerlo. A ver, yo una de las cosas que digo en la capacitación que doy es que este nuevo lenguaje se aprende en dosis homeopáticas. Mm. No es algo que la mente va a comprender. O sea, que en el momento que yo quiero entenderlo con la mente, se me escapa, porque va mucho más allá de la mente. Ujú, Entonces, em, cuando voy haciendo, yo tengo personas que han hecho el mismo módulo varias veces, porque llegas a un nivel y a partir de ese nivel ves más, y llegas a otro nivel y a partir de ese nivel ves más, ¿sí? Es porque eso te va sucediendo en vos. Yo no me puedo obligar a confiar cuando no confío. Entonces, la no confianza es la que hace que yo vaya a la mente. ¿Por qué? Porque la mente nos rescató del nivel emocional. Entonces, y esto pasa también en las empresas, la solución que encontré para sobrepasar una crisis, voy a volver a buscar esa solución, pero hoy la realidad de la afuera no es la misma, ¿sí? Y esa crisis tenía otro contexto. Hoy el desafío es otro y la mente es la que traba, es el impedimento a llegar a la solución. ¿Sí? Lo mismo que antes fue nuestra salvación, hoy es lo que lo impide. Y eso es muy difícil para nosotros porque es nuestro salvavidas. Entonces, lo que yo trato de hacer con este libro, con la capacitación, es calmar la mente, que ella pueda entender dónde y cuándo tiene que soltar. Y soltar para confiar, como dije en el encuentro, hay un lugar donde la mente y el observador nos pueden llevar, que es hasta la mitad del triángulo. La otra mitad del puente solo va a aparecer cuando yo pise.
Y es la sola confianza lo que va a hacer que aparezca un piso de luz, va sosteniendo mi pie. Pero tengo que caminar, lo tengo que experimentar, porque es alquímico. Lo que va sucediendo no es algo del orden racional mental, es del orden de la alquimia en nosotros. Y es desde un lugar muy quieto e interno, de que no estamos acostumbrados. Entonces va en contra de todo lo que nos hemos dicho. Y entonces, ¿cómo hago para ir calmando mi mente y al mismo tiempo arriesgándome a ir a entrar en otra lógica? Estos son los ejercicios que yo enseño en la capacitación. Primero, comprender que todo comportamiento tiene sentido y que no tiene y que hoy ya no vale la pena intentar mejorar la personalidad. La personalidad es perfecta en su imperfección. ¿Por Ujú. qué digo esto? Claro, porque toda imperfección de la personalidad me habla de un desafío para entrenarme a pegar el salto. Entonces empiezo a resignificar todas mis limitaciones, me hablan de algo que tiene que ser visto, de algo que tiene que ser con lo que me tengo que reconciliar, porque otra de las máximas de esta capacitación de movimientos esenciales es que hoy el crecimiento personal, espiritual y colectivo se da a través de la reconciliación. Ya no tanto de hacer terapia y perfeccionarme yo, es de reconciliarme con todo y todo, con todos los aspectos más espantosos míos, con las personas difíciles de mi entorno y con esas partes de la sociedad que ni me relaciono quizás, o que miro mal, o que directamente ignoro. Todo eso soy yo soy el todo. Entonces, de lo que se trata es de cómo es que hago para reconciliarme con todo y todos en mí, en el fractal del todo que yo soy y me voy completando. Esto es lo que todos los ejercicios que hago buscan eso. Entonces, cada vez que hay algo que tenga una relación difícil con alguien, ese alguien es una oportunidad para que en mí yo me reconcilie con eso que reverbera en algún lugar de mi sistema, ¿sí? Porque si no, no me molestaría directamente. No, no, y cuando empiezo a ver eso, y no quiere decir que después yo me vaya a llevar bien con esa persona, ojo, es en mí. De lo que se trata es que cada vez que piense en esa persona, algo se ensanche en lugar de encogerse. Todo tiene que ver con vibración. Pienso en esa persona que antes me dolía o me enojaba o la criticaba y hoy le agradezco. Sale espontáneamente agradecimiento y compasión porque no somos tan libres para actuar de otra manera, ni ella ni yo. Y esto es lo que va entrenando Esta frase, ¿no, en Claudia? No somos tan libres cómo, para actuar de otra forma, ¿no? Está muy bien. Es ¿no? que es esto. Es que Creemos que esto fue lo que sí, pero no. Mm. esto fue la gran revelación que trajo Bert Hellinger. No somos tan libres para actuar de otra manera. Cuando yo estoy al servicio de mi sistema familiar, trayendo un comportamiento inapropiado para la edad que tengo, para el momento que estoy viviendo, tiene sentido y está al servicio. Entonces, ¿cómo hacemos para mirar al otro sin dejar de reconocer sus culpas, sin dejar de que se cumpla una condena, llegado el caso, ¿sí? Porque no es la mirada de te perdono, no, ¿sí? Según Bert, y a mí me gusta mucho, solo Dios perdona. Pero sí es la mirada de vernos como iguales, tan tomados al servicio del sistema como el otro. Entonces, yo sigo hablando, ¿sí? ¿Me paran si no entienden algo? No, no, no. Encantado. Entonces, vamos a poner un ejemplo para aterrizar todo esto que estoy hablando, Perfecto. ¿sí? Hay una persona que hace una estafa en una empresa, ¿sí? Todo el mundo, con justa razón, lo mira pésimo, ¿sí? Estamos en la dimensión de la personalidad, bueno, malo, lindo, feo, ¿sí? Comete delito, paga delito, ¿sí? Paga su culpa. Bien, bien. En otro nivel, este que roba tiene en su sistema, ¿sí? Algo de esto. Esto ya pasó en su sistema. Y él está identificado
con ese que robó y fue mal visto y excluido. Estos de acá fueron robados, pero en su sistema hay alguien acá atrás que robó y dejó a la familia en la bancarrota y es mal visto por todos. Estos están identificados con la víctima y este con el que robó. Y esto se vuelve a repetir porque ambos sistemas necesitan la reconciliación para estar en paz y que esto no se siga repitiendo. Entonces, hoy, en esta generación, aparece uno de estos que empieza a mirar a ambos bien, que empieza a comprender que esto tenía que pasar, que esta repetición es la posibilidad de crear reconciliación y que en esta otra dimensión, esta y esto que parece imperfecto en la dimensión de la personalidad es perfecto. Es la posibilidad de parar con estas repeticiones. ¿Sí? Bert Hellinger hablaba de que antes el crecimiento se daba a través de la fricción, ¿sí? De las guerras, del enfrentamiento entre este que me robaste, si no me robaste, si ¿sí? Hoy el crecimiento se da a través de la reconciliación. Cuando aparecen estas cosas, ya no es para seguir guerreando, sino para ir a la dimensión del cuerpo de luz y reconciliarnos con eso. Que no quiere decir que esta persona, si me robó, no vaya presa o cumpla su condena o tenga que pagar, ¿sí? Está todo, eso es parte de la dignidad de esa persona. Pero cómo la miro hace toda la diferencia. Entonces, el trabajo de movimientos esenciales es invitarnos también a hacernos responsables de que nuestra mirada no es neutra. Como miro afecta a lo mirado. Entonces, si yo miro a esta persona que robó como lo peor del mundo, rack, en una futura generación eso se repite, lo estoy excluyendo. Gilbert, una de las cosas más fuertes que trajo es el impacto que tiene la exclusión cuando excluimos y se excluye no sabiendo que pertenece, se excluye olvidando que pertenece, nace un minuto y un bebé y se muere y lo olvidamos, pero también se excluye mirando mal a alguien que tuvo un impacto fuerte sobre un sistema familiar, que es lo normal, ¿sí? Pero bien, hoy que sabemos del efecto de la mirada, de la exclusión, podemos empezar a tornarnos responsables, que mi mirada tiene un efecto en mí y en el otro. Yo tengo una frase que dice, somos nosotros los que nos consideramos del lado bueno de la sociedad, con los valores y la moral correcta, los responsables de estar creando la exacta repetición de aquello que rechazamos como destino para las futuras generaciones. ¿Lo digo de vuelta? Mm. Somos nosotros los que nos consideramos del lado bueno de la sociedad, el ladrón, yo buena. Somos nosotros los que nos consideramos del lado bueno de la sociedad, con los valores y la moral correcta, yo no robo, los responsables de estar creando la repetición de esto que rechazamos en las futuras generaciones. Si yo en este momento no doy el paso hacia la reconciliación, en una futura generación esto se tiene que volver a repetir con la esperanza de que estos puedan ver que hoy esto se está presentando para la reconciliación. Hoy en el conflicto y las confrontaciones ya no se toca la dimensión sagrada que se tocaba antes con las guerras. No hay nada, ya se aprendió todo. Hoy es a través de la reconciliación en uno, en nuestra alma, no necesariamente allá afuera. Decías antes, Claudia, que nuestra mirada no es neutra y eso me lleva al experimento de las rendijas de la cuántica, ¿no? Claro, sí, exacto, sí. ¿Cuánto de lo cuántico es esto que nos estás contando hoy? ¿No? Totalmente cuántico, porque la dimensión del cuerpo de luz es cuántica. La dimensión de la personalidad es lineal, deductiva, está en el tiempo. Lo cuántico no, es inmediato, ¿sí? Entonces, lo que tiene es, cuando yo miro mal, em,
no me doy cuenta que estoy afectando. Pero mismo ahora, yo siempre, es como si yo dijera, voy a ver a alguien y tengo interiormente una relación horrible con esa persona, pero muy diplomática, hablo y hago de cuenta como si nada, pero entre nosotros eso se sigue sintiendo, ¿sí? Y entonces el otro dice, pero ¿y si no le dije nada? Pero todo bien, no le dijiste nada, pero vos ves cómo lo mirás y te das cuenta de cómo es la energía que llevas a esa relación. Entonces creo que cada vez vamos a ser más conscientes o deberíamos tratar de ser más conscientes que lo que me habita afecta todo el ambiente, ¿sí? Entonces, hay otra de las frases del libro es de las máximas, ¿no? Sentirme más y mejor que otro ser humano es violento. Es el principio de toda guerra. Y ese que se siente más, ni habla de que se siente más. Se lleva de tal manera, ¿sí? Que se siente más. Y es agresivo, sin conciencia. Y uno puede decir, bueno, pero yo hago muchos ejercicios para que nos demos cuenta cómo es eso de sentirnos más. Porque lo tenemos tan, o sea, hacemos de todo para sentirnos bien con nosotros y buenos, ¿sí? Mm. Pero el tema es cuando el tema tiene que ver con sentirnos iguales, iguales. Por eso es que Bert siempre dice que solo Dios perdona. Si yo te perdono, ¿quién es más grande? Claro, me pongo por encima. Claro. Entonces, Dijiste, eh, nos dijiste también algo el otro día en relación a esto, ¿no? De que, que a veces sí nos puede llegar a costar, que nos tenemos que acordar que siendo todos hijos e hijas, ¿no? Es como el sitio, ¿no? El sitio de equilibrio, ¿verdad? El sitio de paz, sí, ¿no? hay muchos lugares donde nos podemos sentir como realmente iguales. Cuando nos damos cuenta que somos todos tomados, hijos es el primer lugar. ¿Sí? Somos todos hijos. ¿Sí? Y venimos todos con cargas familiares a reparar, ¿sí? A sanar. Entonces todos estamos tomados, ¿sí? Al servicio de eso. Y todos somos amados y guiados por lo mayor por igual. El ladrón como la víctima. Esto es un lugar donde solo ahí se entiende cuando decimos no somos tan libres como imaginamos, ¿no? Y este lugar de profunda compasión por uno y por el otro, que después nos lleva a actuar. Pero si actuamos desde esta mirada de compasión y de comprensión de que el otro no es tan libre para actuar de otra manera y que en algún lugar mi sistema necesita de ese comportamiento y del de él, lo que va sucediendo es que vamos a vamos a ir liberándonos y liberando al otro de tener que repetir esa actuación, ese comportamiento y quizás ayudarlo a soltarlo. Pero se ve que no es del orden mental, racional, deductivo, es del orden energético, Mm. ¿sí? Otra de las cosas que trabajo bastante tiene que ver con eh, cómo miro a las personas con destinos difíciles, Mm. ¿sí? Y cómo, sin conciencia, muchas veces le quitamos su fuerza en lugar de darle fuerza. Y cómo es la mirada que fortalece y cómo es la mirada que debilita sin conciencia, ¿no? Y tiene que ver con cuando nosotros nos alineamos con nuestro destino y nos damos cuenta que para nuestro destino nosotros tenemos con qué, vinimos a esto y tenemos las herramientas, tenemos la fuerza para eso y la sabiduría hasta, y quizás hasta el apoyo de todo nuestro sistema familiar, porque venimos a este desafío y vemos al otro con un desafío que yo no tendría con qué. Sí, si yo veo a un hombre de la calle, a una persona, un, no sé cómo le dicen en España a los que viven en la calle, Un ¿sí? A homeless, esas un sin personas, techo. No sé, sí, un techo, sí. exacto. Esas personas que viven en la calle, si yo me tengo que poner
ver ese destino sería demasiado para mí, no tendría con qué. Pero si me inclino con respeto y veo que esa persona tiene la fuerza para ese destino, y con mucho respeto me inclino, después puedo ver cómo asistir, pero habiéndole dado su dignidad. Él está ahí mostrando algo para la sociedad. Cada persona que vive en la calle es un excluido de ese grupo social. Entonces puedo agradecerle que me esté dando la oportunidad de darle un buen lugar en mi corazón y si me cabe hacer algo, ¿sí? Que puede ser ayudar en una fundación o dar tiempo o como fuera, ¿sí? Pero de Es, repente hay alguien que está viviendo algo más cercano, ¿no? Alguien que tiene un destino difícil, que está pasando por una enfermedad hasta, ¿sí? ¿Cómo hago para verlo con la fuerza? Esto vino a vivir. sí, es un concepto, vamos, fundamental. O sea, a mí me ha encantado que nos hayas traído, ¿no? Ese Sí, camino del destino y de poder verlo desde ese lugar. Me parece, vamos, fundamental, porque ahora es verdad que al haber puesto conciencia ahí, lo veo, o sea, veo esa debilidad que podemos llegar a tener, ¿no? Cada uno de nosotros, porque nos da pena a alguien, porque nos preocupa, porque es demasiado difícil y, aceptar el destino del otro, ¿no? Es como, a veces, y como viste, este momento de sostener, de no intervenir, de no, ¿no? sí, pero sí de hacer algo que no es mental, porque si yo me digo, él tiene la fuerza o ella tiene la fuerza, no cambia nada en mi frecuencia ni en lo que está sucediendo entre nosotros. A veces simplemente ponemos un blindex para, ¿sí? Pero es mirar, mirar al otro y ver qué me pasa en mi cuerpo, ¿sí? Girarme, mirar mi destino, bajar la cabeza y decirle sí a mi destino, estoy de acuerdo, renuncio a mis preferencias y me abro a vos, a mi destino, y después volverme a girar y mirar a la persona y mirar su destino, comprender que así como yo tengo la fuerza para el mío, ella tiene la fuerza para el de ella, esa persona, y bajo mi cabeza, es un lenguaje de rituales, y le digo sí al destino de ella, de esa persona, para esto vos tenés con qué, yo no podría, y la vuelvo a mirar como igual. Ella con la fuerza para su destino, para este desafío, y yo con la fuerza para el mío, para mis desafíos. Caminando juntos, haciéndole saber que si me necesitas y si en algo te puedo ayudar, acá estoy. Que es diferente a querer ir a salvarla, ¿no? O querer decir, ay, pobre, uy, lo que le pasó, ¿sí? Esto. Es lo que Pero es decías, un... ¿no? En tu intervención el otro día decías algo como darse cuenta de yo necesito que me necesitan o realmente me necesitan, ¿no? Es que cuál es la diferencia entre estos dos conceptos y ser oh, atentos a esto, ponerle conciencia, ¿no? sí, sí. Mm, Hay tres preguntas que hay que hacerse, o dos por lo menos, cada vez que alguien, creemos que alguien necesita de ayuda. ¿De quién es la necesidad? Es la primera pregunta. ¿Mía de ayudar o del otro de ser ayudado? ¿Sí? Porque si es mía la necesidad, estoy usando al otro para fortalecerme. Uno, o ujú. sea, ahí, ¿de quién es la necesidad? Y después la segunda pregunta es, después de mi intervención, ¿quién va a quedar más fortalecido? ¿Yo o el otro? Porque si yo quedé más fortalecida, usé al otro para fortalecerme. ¿Sí? Si el otro quedó más fortalecido, entonces mi intervención fue la acertada. Entonces siempre antes de intervenir, antes de actuar, me hago esa pregunta y veo cuál es la manera de ayudar. Esa donde respeta que sea del otro la necesidad y que sea el otro el que quede fortalecido. Buenísimo, Claudio. Mm. Haces muchas referencias, obviamente, ¿no? A Bert Hellinger, en tu mirada, en tu trabajo. O sea, habrá tenido una influencia tremenda, ¿no? Pero hay algo que puedes compartir al respecto de tu experiencia con él o no sé, algo que te apetece compartir aquí, quizá. Mira, de Bert puedo.
compartir muchísimas cosas. Lo más importante para mí es su generosidad al caminar, porque yo estuve como 15 años caminando, yendo a 3 workshops por lo menos por año con él, después más esporádicamente, después él empezó él fue cambiando en todo ese tiempo y cada vez que llegaba a una nueva comprensión, él la compartía en el momento, no se guardaba nada, de nada, de nada. Iba compartiendo todo lo que iba sucediendo y dando a todo el mundo su saber hasta donde él había llegado. Y, si y fue muy inteligente porque al principio dijo, no quiero escribir nada porque esto todavía se sigue desplegando. Y no le importaba desdecirse, pero usted dijo tal cosa, ¿eso dije? Bueno, ahora digo esta, ¿sí? Y iba y estaba muy conectado con la presencia misma, con mucho respeto hacia su trabajo, hacia las personas con las que trabajaba, ¿sí? Esto de em, todo el tiempo estar viendo lo que fortalece y al sistema, porque no era nada más que a la persona, sino que al sistema. ¿Sí? Él entendía que lo primero que él tenía que mirar y lo primero que tenía que hacer cuando se encontraba con alguien era darle un buen lugar en su corazón a lo que estaba excluido o mal visto del corazón de la persona con la que iba a trabajar. Él iba hacia donde tenía que invitar a la persona a ir. Él hacía el trabajo que la otra persona estaba siendo invitada a hacer. Entonces era maravilloso verlo trabajar. Su sola presencia ya nos traía a todos a una presencia calma y quieta. Fue un maestro, un gran maestro. Y después podría decir que Tew Boltzmann fue la que supo cómo sistematizar todo lo que Bert mostraba en una capacitación de constelaciones familiares y organizacionales. Ahí fue Gunther Weber y Jan Jakob Stam. O sea que siento que he tenido profesores maravillosos, maravillosos, muy buenos. Y que todo mi trabajo con el Pathwork y mi mirada espiritual hizo que hoy pudiera llegar a esta fusión y todo lo que he vivido estando como emprendedora en el mundo, ¿no? Comprender las dos puntas, las dos orillas. Mm. Antes hablabas del no mirar, del no tener esa mirada de estar por encima de nadie, ¿no? Eso me gustaría llevarlo ahora al tema de las empresas, ¿no? Esa mirada de ser mejor o ser peor en las organizaciones. Creo que ya has hecho una pequeña referencia a eso, ¿no? Pero ¿cómo se puede abordar ese concepto de mejor, peor en entornos competitivos como en las empresas? Yo creo que de a poco la empresa va a ver, todo sistema busca mejorar y sostenerse en el tiempo y crecer. Eso es el impulso de vida, ¿sí? Es innato. Lo vemos en la familia, lo vemos en todo emprendimiento, ¿sí? Es el latido de vida. Busca crecer, mejorarse, ¿sí? Y sostenerse en el tiempo. ¿Ah? Ahora, cuando es mejor o peor, cuando yo me estoy midiendo en mejor y peor, ¿cómo impacta eso en mi energía? Y se lo digo para que lo sientan, ¿sí? Si ahora voy a estar siendo medida en mejor y peor en relación a otro, ¿qué le pasa a mi energía? Ahora, si yo empiezo a mirar qué es lo mejor para todos y mi foco está puesto en qué es lo mejor para todos, empieza a haber algo de la colaboración. Lo mejor para todos tiene que ver con que si vos tenés estos valores, si vos tenés estas capacidades, te pongo en un lugar donde tus capacidades puedan brillar, donde tus capacidades puedan expandirse, donde tus capacidades puedan rendir lo mejor y no en un lugar donde em, hay otro que lo hace mejor y que vos te vas a esforzar
y no estés brillando donde a vos te cabe. Entonces empieza, en lugar de entrar en un mejor o peor, lo pondría en dónde está esto, quién es esta empresa, dónde es que esto que es esta persona puede dar lo mejor de sí para la meta, que es lo mejor para todos. Si estoy produciendo pasta de dientes, ¿cómo es la mejor versión de las pastas de dientes? Y ir mejorando eso en lugar de compararme con otras o competir con otras. Cuando yo busco lo que es mejor para todos, lo mejor para todos empieza a buscarme a mí también. Estamos en el nivel cuántico, ¿sí? Y eso que es mejor para todos va a expandirse, porque esto que yo hago va a llevar a lo mejor para todos. Y esa otra empresa va a llevarlo a lo mejor de su empresa, ¿sí? No, no. No sé si si te Sí, puedo. sí, Yo sí, sí, sí. me salgo de la competencia, ¿sí? Para alinearme, porque si voy al esquema, viste que el GPS se sitúa abajo en la base. Mm, El GPS me va a llevar hacia donde yo le diga, ser mejor que este. Me va a llevar para un lugar. Y me ujú. va a estar haciendo mirar al otro más que a mi meta, lo mejor de mí. O sea, es un concepto que sirvió en un momento dado, pero que hoy nos atrasa, no nos permite estar en donde hoy podríamos estar, que es en lo más luminoso de quien yo soy. Nos impide crecer, ¿no? Y sí, y sobre todo nos impide crecer porque quizás creces monetariamente, quizás creces, pero ¿a qué costo? Y cómo? Y seguro que va a venir otra empresa que va a ir a lo más luminoso y esto va a estar totalmente perimido, ¿sí? Y vas a haber perdido el tren que te llevaba a la innovación constante hacia lo nuevo, ¿sí? Hiciste algo, Claudia, de hecho, si me permites, en tu masterclass del 8 de mayo, que me encantó, ¿no? Hablaste, hiciste un paralelismo entre la época de Freud, que fue como una especie de tan rompedor, ¿no? Que trajo una manera de ver las cosas tan rompedor para el ser humano y que parece ser que impulsado también, entiendo, ¿no? Por Bert Hellinger, o que es algo que intuyo que está dicho, que también parece ser lo que decías tú, que ahora mismo quizá hay una conciencia de que el trabajo individual, pues ya no es, a ver, la palabra no es suficiente, ¿no? Pero que hay algo muchísimo mayor, ¿no? Y como es la chispa divina que dices tú, ese salto cuántico, esa conexión, ¿no? Y que quizá cuando la sociedad ya llega a un momento de mucha madurez, o ciertos grupos intelectuales o ciertas personas que trabajan en esos ámbitos, que quizá se puede dar, ¿no? Ese momento disruptivo, esa apertura nueva. Es que es exactamente así como lo estás diciendo, Fiona, pero lo que yo quiero puntuar es que eso ya está sucediendo. Está sucediendo, ¿vale? Ya hay personas Mm. que buscan que todas las personas que trabajen puedan dar lo mejor de sí, que sea un ambiente como que promueva lo mejor del ser. Y son empresas que les va muy bien, porque cuando empezás a alinearte con lo que el momento busca, que es alinearse a lo que es mejor para todos, el universo, o sea, la fuerza de vida hoy te empieza a sostener. Te lleva más allá de lo que vos podrías cuando te estás remando con tu lógica y con algo que ya no es su tiempo. Entonces, cuando vos empezás como empresa a decir, bueno, quiero empezar a tener una nueva lógica que aparece sola, que es buscar lo que es dar lo mejor de nosotros para este grupo, para esta gente que consume lo nuestro, para que sea lo mejor. Y eso que es lo mejor, esa posibilidad empieza a buscarme, a mí también. Eso es cuántico. Por eso que lo más importante es primero setear tu GPS. ¿Cuál es mi intención? ¿Ganarle a mi competidor? Eso me va a llevar para allá. Ser lo mejor de quien somos, esto me va a llevar para allá. Y voy a atraer a esta gente. Mm. ¿Sí?
Entonces la intención es lo que va a convocar, ¿sí? Somos seres que como que somos magnetos, ¿sí? Por eso que hablo de alquimia. Cuando todo en mí quiere lo mejor para todos, voy a ver cómo hago para que esta persona que trabaja para mí dé lo mejor. No, que este jefe pueda ser el mejor jefe para todos, que esté atento a qué necesitan las personas que trabajan bajo su mando para que puedan florecer y dar su mejor. Y en eso, y quiero lo mejor para mis clientes. Y bueno, si en esto tengo que poner un costo más, sí, pero lo va a dar esto que se necesita para lo que... Y voy a ir teniendo como insights que me dicen, ah, esto puedes hacer, ah, esto hay nuevo, porque todo lo que va para lo que es mejor para mí, para la empresa, porque una empresa también mantiene a mucha familia, Claro, a mucha gente que depende. Entonces, que me vaya bien hace que le vaya bien a mucha gente. Cuando tengo a todos esos en mi corazón, cuando busco lo que es mejor para todos, eso mejor para todos me empieza a buscar y me empiezan a traer, che, mira, encontré este proveedor o me llama de la nada una persona, empiezan a suceder cosas que son mágicas, que de otra manera, cuando estoy enfocada en ser mejor que el de al lado, no suceden, no suceden. ¿No te parece que para esto, Claudia, necesitaríamos que hubiera agentes de cambio? ¿No? Sí, como ustedes. Claro, claro, pero entonces, qué está pasando? Claro, estoy intentando, y seguramente esa es mi limitación en lo racional, ¿no? Mm, Pero el agente de cambio te puede permitir a la empresa pues, afrontar ese futuro de una forma distinta. Pero el agente mm. de cambio tiene que transmitirlo de alguna forma. No, Entonces, el agente, siempre el la agente empresa de cambio, necesita lo racional para poder hacer ese cambio. el agente de cambio tiene que vivir el cambio, Mm, no transmitirlo, ¿sí? Cuando el agente de cambio es ya en sí el cambio, ujú, la mitad del camino ya está hecho, porque todo lo que tiene que ver con la frecuencia que lleva ese agente de cambio ya está. mm. ¿Sí? Entonces, no sé, por eso es que yo digo que esta capacitación se toma en dosis homeopáticas, porque tengo que ser el cambio. Cuando vivo ese cambio en mí, todo en mí resuena y cada respuesta que le voy a dar a esa persona o todo lo que le voy a invitar a hacer resuena y es ahí cuando somos seres resonantes, ¿sí? Y lo que sucede es que estamos todavía muy acostumbrados a que lo hacemos solos. No lo hacemos solos. Cuando empezamos a querer lo que es mejor para mí y para todos, como es el tiempo, todo, el todo empieza cuando la intención es genuina, ¿sí? Porque a la frecuencia no se la engaña. Entonces, cuando eso es lo que quiero para todos, todo el universo empieza a conspirar para ese favor, ¿no? Como decían. Entonces esto empieza a suceder. ¿Cómo hago para contagiarle esa mirada a la persona con la que estoy trabajando? Es un desafío porque va a empezar, pero sí, yo siempre confío en esto. Si alguien me busca, es porque algo de lo que yo tengo, su alma sabe y está buscando. Pero si no, no me busca a mí, busca a otro. ¿No? Si ustedes me buscan es porque hay algo de lo que yo traigo, del mensaje mío, de lo que yo vivo, que resuena ya en ustedes. Y hay una parte de ustedes que quiere eso y por eso aparezco. Si no, no aparezco. Aparezco en otro lugar. Y confiar en eso también es importante. Saber que toda persona que se acerca a alguien que está comprometido con un camino espiritual es porque su alma, aunque sea, resuena con eso y lo está buscando, aunque la persona todavía no lo sepa. Pero en cuanto le empiezo a hablar y a decir, algo se va despertando, ¿sí? Y empiezo a decir, bueno, ¿y cómo sería? ¿Y cómo lo podría hacer? Me has dejado hecho polvo ahora, ¿eh? Sí, lo que pasa es que hay que entrar en una nueva lógica. Hay que leerse el libro. Cada semana, Sí. tome. Claro, esa es la O nos Por dosis ahí. vemos, homeopática.
Exacto, estaba pensando, Sí, o nos vemos las píldoras de las futuras conversaciones con Claudia, ¿sabes? Con Claudia las volvemos Claro, a ver, porque al claro. final es sí. volver a conectar con ese lugar todo el rato, ¿no? Porque se nos olvida, tenemos ese mecanismo mental que hace que volvemos al sitio. Entonces es como, en vez de volver al sitio, es como podemos ir a visitar el otro sitio más a menudo, saltar un poco Bueno, más. pero viste que en el libro yo tengo ejercicios. Mm. Sí, como, o sea, cuando, y voy a nombrar algunos solo para que sea como más fácil, ¿no? Son situaciones cotidianas, ¿sí? Cuando hay una persona que yo estoy fijada en un comportamiento que es, o en un aspecto que no me gusta, es un Tengo egoísta, una. o es una criticona, o es un, no sé. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Estamos fijados con ese aspecto y todo lo demás de la persona desaparece. Solo vemos eso que nos molesta. Y al hacer esto, no nos damos cuenta qué es lo que pasa energéticamente con nosotros y qué es lo que pasa energéticamente, cómo impacta mi mirada en el otro y cómo impacta esta mirada mía fijada en un solo aspecto que no me gusta de esa persona, cómo impacta entre nosotros, en el aire entre nosotros. Entonces, lo que yo invito es antes de ir a encontrarme con esa persona, hacer un ejercicio que tiene que ver con pararme delante de la persona y virarla con solo eso que no me gusta y ver cómo impacta en mi cuerpo, qué le pasa a mis células, a mi panza, a mi corazón, a la expresión de mi cara y que por ahí hasta me siento más y mejor que esa persona. Bueno, una. Después voy al lugar de la persona y veo cómo impacta en mí esa mirada mía. Y quizás puedo, ahí en el libro lo explico mejor, ¿no? Pero permitir que movimientos involuntarios sucedan, que quizás la persona no me quiere ni mirar o se retira un poco hacia atrás, ¿sí? Vuelvo a mi lugar y recuerdo dos aspectos que me gustan, que esa persona también tiene, y tienen que ser verdaderos, que es una buena madre, que es una excelente profesional o algo superficial, me encanta cómo se viste, qué sé yo, cualquier cosa, pero que sean dos cosas verdaderas que me gustan. Y veo qué cambia en mí, en mi corazón, en mi energía, cuando miro esas dos cosas que me gustan. Voy al lugar de la persona y veo cómo impacta en ella cuando es mirada a partir de las cosas que me gustan y que son verdaderas. Y ella de vuelta, movimientos involuntarios. Por ahí la miro tan mal que ni siquiera puede mirarme, pero alguito se va a ver alegrado, ¿está? Mm. Vuelvo a mi lugar y la miro a partir de las dos cosas, lo que no me gusta y lo que sí me gusta. Y vemos cómo impacta en nosotros. Y por lo general lo que sucede es que algo de nuestra propia dignidad es recuperada, ¿sí? Algo se vuelve, nos volvemos como más enteros, porque la persona no es solo lo que me gusta o solo lo que no me gusta, es todo. Y en mí existe esa capacidad de ver lo que no me gusta y lo que me gusta. Y es todo. ¿Y qué cambia en mí? Y desde este lugar me encuentro con la persona y me dejo sorprender. ¿Qué cambió cuando hago esto? ¿Sí? Después está esto de cuando alguien tiene un destino difícil o cuando alguien tiene un comportamiento inapropiado, cómo es ese ejercicio, ese movimiento. Entonces son todas cosas, son todos ejercicios para hacer antes de ir al encuentro con esas personas, ya con una frecuencia diferente y con esta mirada compasiva hacia mí y hacia el otro, con esta mirada que nos vuelve iguales y responsables por nuestra mirada, porque a veces hacemos este ejercicio e igual lo que aparece es solo lo que no me gusta y ahí tendría que hacer otro ejercicio, que es ampliar la mirada, que es donde yo estoy limitada y que solo puedo ver esto, ¿no? Entonces es como un lenguaje nuevo con la vida. Pero esto está en la capacitación, ¿no? Como que hay 4 módulos y el primero es todos estos ejercicios de cambiar la mirada. Digo, por eso hay que retomar el libro y los que nos estén oyendo, que pasaremos el enlace además de Exacto. de dónde comprarlo.
porque son esas dosis homeopáticas que realmente nos pueden ayudar, ¿no? A conectar con ese ser vibrante que comentabas al principio. Nos queda poquito tiempo, pero no me gustaría terminar sin hablar también un poco de esos tres elementos que vienen juntos, ¿no? Que es la cultura, el destino del que has hablado ya y el alma, ¿no? Que además recuerdo que cuando hicimos la masterclass al día siguiente fuimos a hacer trabajo sistémico con caballos, que fue también muy bonito y muy potente, y que Mm. en un momento, te acuerdas, entre una constelación y otra, tuvimos ese momento en que trabajamos algo muy concreto, eh, precisamente, ¿no? Del alma, del destino y de la cultura, ¿no? Como me gustaría un poco, aprovechando estos minutos que nos quedan, cómo sería enfrentarse, lo trabajamos en la masterclass, lo trabajamos con cómo sería enfrentarse al cliente desde una posición neutra y cómo sería ese trabajo con estos tres elementos. Mira, lo primero es, hay un lugar como muy neutro, es que yo no sé qué es lo mejor para mi cliente. Cuando yo me coloco en ese lugar de no sé qué es lo mejor, em, permito que lo que es lo mejor pueda mostrarse. Muchas veces nosotros a partir de nuestra cultura y de toda nuestra historia creemos que lo mejor es que haga esto o creemos que lo mejor es que se comporte de tal manera. Pero en el momento en que queremos algo, ya estamos interviniendo con nuestra cultura y no con la cultura de esa empresa o la cultura de ese lugar que tiene su sabiduría, con el destino de esa empresa, que no es lo que nosotros quizás podemos imaginar. Entonces, cuanto más neutro vayamos a un cliente y nos alineamos primero con nuestro destino, con nuestra cultura, honrando nuestra cultura, sabiendo que nuestra cultura está hecho de aciertos y errores de todas las generaciones anteriores. De esa manera, miro la cultura de esa empresa, sabiendo que esa empresa o la cultura de la persona que está dirigiendo la empresa, ¿sí? Y sabemos que la cultura, esa cultura también fue evolucionando generación tras generación a partir de los aciertos y de los errores. Cuando mi cultura es honrada y la cultura del cliente es honrada, mi cultura se fortalece y la del cliente también. Y el destino del cliente se acerca más y me apoya más. ¿Y eso qué quiere decir? Que me puedo también inclinar ante el destino de esa empresa, honrar profundamente el destino para en consonancia con y alineada con lo mejor para todos, permitir que el destino y la cultura de esa empresa y de ese directivo, sea dueño de la empresa, Ujú, me guíen hacia lo que es mejor para todos, que es el otro ancla que yo siempre pongo. ¿Qué es lo mejor para todos en esto que estás pidiendo, en este desafío que estás atravesando? Pero muchas veces este ejercicio también lo hago cuando estamos en la calle o con amigos, defendiendo teorías o defendiendo posturas, ¿sí? Donde mi cultura me hace creer que la mía, mi cultura es la cierta y la cultura del otro es la equivocada. Y ahí es donde hay una frase como muy poderosa, ¿no? Que es, te protejo de mí, Ujú. mm, te protejo de lo que yo creo que es lo mejor, pero yo no estoy en tu destino ni sé de tus... em, es del propósito de tu vida, ¿sí? Entonces, con mucho respeto, puede que esa persona tenga intrincaciones que cuando yo me acerco con respeto, permito que se revelen y quizás si hay un margen de movimiento puedan irse como soltando y alineando. Pero que en cuanto yo creo que esto no tiene que pasar o que tiene que pasar o que esto es lo mejor, ya estoy condicionando. Soltar todo eso y abrirme a es lo que permite que realmente uno pueda ir hacia lo que es mejor para todos. Y tener en cuenta la cultura es importante. Tener en cuenta el destino es importante.
sobre todo cuando son organismos como grandes, ¿no? Que cuando podemos honrar profundamente la cultura de todos los antepasados en organismos gubernamentales o en organismos que son como bien de mucho lugar atrás, em, reconocer todo lo que aportó esa cultura, tener esa cultura con mucho respeto y agradecimiento para que con ella y con el apoyo de ella poder dar un paso hacia adelante. Eso me recuerda ese movimiento que también utilizamos, ¿no? El de eh, el padre y la madre, ¿no? Sí, Me recuerda sí. también un poco, es una dinámica parecida en ese sentido y es honrar a quien nos dio la vida, ¿no? Al padre, a la madre y todo eso que tenemos detrás, los padres del padre, los padres de la madre, ¿no? Y ver que Y que el que fíjate, tienes enfrente también tiene padre y madre, ¿no? Al sí, final, igual y, que y fíjate que, fíjate que muchas veces la cultura de la madre y del padre son muy diferentes y una se siente mejor que la otra, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Uno de los hijos se hace más leal a la cultura mal vista. Ujú, ¿Sí? Y entonces es mal visto por lo otro y empiezan estas dinámicas. Cuando puede ser la fusión de ambas, porque ambas tienen su riqueza y ambas tienen sus lados oscuros o sus lados limitantes, pongámoslo así, ¿sí? ujú. Eso fortalece más todavía a la persona. Mirar a ambos lados, ¿no? Mirar bien a ambos lados, ¿no? Y mirar bien a ambos lados sabiendo que unos tienen sus limitaciones y su luz, y todas tienen su limitación y su luz, todas las condiciones, pero que ambas son iguales, respetadas ambas por igual. Y Mm, así la persona se puede abrir a lo mejor de ambas y ser la Mm, fusión de la mejor de ambas. claro. buenísimo. Sí, 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 Resuena sí, mucho sí. sí, conmigo, o sea, con algunas cosas. Claro, O sea, también, ¿no? claro. Con los hijos y con las culturas es como difícil no caer en esa trampa, ¿no? A veces, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero mismo cuando estás como francesa viviendo en España, ¿sí? ¿Cómo se hace para tener en tu corazón toda la cultura francesa y en tu corazón a toda la cultura española, ¿sí? Y ser y vivir la fusión de ambas, con mucho respeto por ambas. Sí, sí, totalmente. Y ¿Eh? también, sí, y también, o sea, lo que más es difícil, y lo hablábamos con Dome el otro día, es cómo es a veces difícil de ver las personas que no aceptan tu cultura, ¿no? O que Mm, se sienten inseguros ante tu cultura, ¿no? La cultura que traes, ¿no? Entonces es como no reaccionar ante esas reacciones es a veces muy difícil, ¿no? Y por ahí lo que toca es, antes de ir a verlas, ¿sí? Es a esas personas, pues nunca sabes, pero, no, pero es como poner en tu corazón a tu cultura y la del otro en un lugar de igualdad. Porque lo que trato siempre de explicar es que esto no es algo racional. Yo puedo saberlo intelectualmente, pero si no hice el movimiento, el ejercicio antes, yo me llevo con como soy. Y en el inconsciente colectivo está que esta cultura es más que la otra. Entonces tengo que contrarrestar eso y llevar en mí un campo diferente, un campo no, una frecuencia diferente. ¿Sí? ujú, Entonces, ser consciente de que no estamos entrando en un canvas neutro. Cuando yo me llevo, ya hay preconceptos con respecto a si soy sudamericana o no lo soy en este contexto de España, ¿sí? Por ahí en la Argentina no. Entonces, no es que uno tenga que estar todo el tiempo atento a todo, porque uno durante la vida Puede. vive, o Mm, sea, se vive y después mejorás, ¿sí? Después te das cuenta que le pasó esto. Entonces, con profunda humildad, la mirás a ella, mirás su cultura y mirás la tuya, ¿sí? Y decís, con mi cultura y tu cultura en mi corazón, sabremos ser la mejor versión de la evolución de estas culturas, para mi bien y el bien de todos. Pero me tomo un momento para darle a su cultura y a mi cultura, que quizás mi cultura, ¿sí? Siempre se posicionó desde un lugar más altivo. Y entonces con justa razón, ¿sí? Hay una historia con la que venimos. mm, Entonces hay algo que me cabe hacer, mm, pero es siempre para llevarnos a un lugar de igualdad, mm. qué bueno. ¿no?
Sí, sí. Además, esto resuena culturalmente con España y las colonias, ¿no? También, ¿no? Pero por supuesto, por Absolutamente, ¿no? supuesto. Esa posición siempre por arriba, ¿no? Respecto a Sudamérica, ¿no? Y Pero no te quepa duda. Entonces, no, pero, a ver, y yo no puedo acercarme con exigencias. Esto es parte de lo que yo vine a vivir. Estos claro, son los tiempos históricos, ¿sí? proceso. ¿Cómo danzás con eso? ¿No? Ujú. Entonces yo puedo verme como igual, siempre reconociendo que la cultura española fue anterior y fue la que sostuvo y la que entonces cuando puedo darle a todo eso anterior un buen lugar en mi corazón de respeto, ¿sí? De ahí me traigo con lo nuevo, ¿sí? Como una cultura nueva, o sea, más joven, ¿sí? No necesariamente nuevo es mejor o peor, ¿sí? Pero es más en menor en edad y eso tiene un peso y tiene que ser reconocido. Me viene ahora que has dicho esto, me viene lo Sí, de, creo que dijiste tú, bueno, vamos a ver, ¿eh? Pero lo divino es sencillo. sí, 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 sí. No, lo digo Yo- porque yo no he puesto una cara. no es, es que no ¿A te he qué viene escuchado. ¿Qué has esto? dicho? Lo ¿Qué has divino es dicho? sencillo, a ti te Ah, gusta no, mucho. sí, lo divino, claro, es justo, me acuerdo que me quedé en plan, claro, lo Sí, divino es sencillo y entonces llevamos una cultura que todo lo opuesto, ¿no? Que es como Es nos hemos sencillo. dedicado a complicar, a mistificar, a ponerle oro y de todo, sí, vamos, o claro. sea, Pues sí, 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 lo divino es sencillo. Creo que es una frase fantástica. totalmente, te había Sí. entendido. Pues no sé, estamos ya como un poco fuera de tiempo, pero qué bueno Siempre tenerte otra vez encantado de aquí. conversar, sí, es que siempre Sí. es tan agradable. Antes de cerrar, Claudia, ¿hay alguna cosita que te gustaría compartir que se haya quedado ahí sin decir, pero que te apetece compartir con nosotros y con todos nuestros seguidores? A ver, a ver, a ver. No sé si ya lo dije o no, ¿no? Pero tiene que ver con que estamos viviendo un momento que es una oportunidad única y maravillosa, que la humanidad está siendo invitada realmente a dar un salto en su evolución y y que no todos, a ver, que voy a decir una cosa que no todos venimos a lo mismo. Unos vienen a hacer la repetición de eventos que antes de eventos difíciles, ¿sí? De eventos que invitan a la fricción, ¿sí? Y otros vienen a ocupar un tercer lugar que es único y a veces uno de estos que están así se cambian de lugar para ser ese tercer lugar que reconcilia estas posturas de malo, bueno, bueno, malo, víctima, perpetrador o lo que fue, estas repeticiones. Y que poder ver la vida como una energía benigna que nos trae todas estas repeticiones para crear reconciliación. Es como, como que es donde debería estar el foco hoy de toda situación, ¿no? Que podamos volver a mirar, a resignificar lo que es la paz, ¿no? Esto lo decía Bert, ¿no? La paz empieza en el alma cuando todos los aspectos que antes negué, proyecté, me avergüenzan de mí, puedan tener un lugar de igualdad al lado de los lugares que aprecio y que valoro. Cuando todas las personas de mi sistema familiar puedan tener un lugar de igualdad, porque comprendemos su contribución. Esto nos vuelve humildes, ¿sí? E iguales. Qué Esto bonito. nos lleva, sí, sí. No digo qué bonito y qué difícil, ¿no? Mm, Porque si lo tiene que hacer la cabeza, es muy difícil. mm. Otra vez. Es de otro orden. Y es en mí donde tiene que hacerse la reconciliación, no necesariamente afuera. Porque este otro que vino a representar a este mal visto,
quizás no están libres para soltar ese lugar porque otros del sistema lo siguen necesitando. Pero cuando uno del sistema ya empieza a vibrar en una frecuencia diferente y completando y dándole a este un buen lugar, ya hace que para los otros sea más fácil. ¿Se entiende? Es como un Playmobil que haces así, tú tocas una pieza y todas se mueven. Bien, eso es. Entonces, comprender que no todos venimos a lo mismo y que esos que miramos mal, ya sea porque critican o porque son los que son criticados, ojo que podemos caer en la tentación de, por ocupar ese tercer lugar de reconciliación, sentirnos más y mejor. Entonces, estar todo el tiempo chequeando, 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 llevándonos a este lugar humilde y sabiendo que el salto se da juntos, cada uno haciendo su parte. No, no hay un yo me salvo solo. Nos salvamos en conjunto porque yo necesito. Es como si vieron esa escalera, esa figura humana que son 10 8 parados en el hombro de los 10 de abajo, 6 parados en el hombro de los 8 y así hasta llegar al de arriba. Bueno, este de arriba tiene una perspectiva y una visión que solo puede tenerla porque están todos los de abajo. Entonces, si por estar acá arriba se siente más, es ofensivo hacia todos estos. Entonces, todos estos son la posibilidad de que algunos estén viendo algo para todos y sabiendo que solo lo está viendo porque están todos los demás haciendo su parte. Qué buena metáfora, ¿no? Sí, sí. Y ¿Cómo se llama? este Además, es el... es en Cataluña, ¿no, Dome? ¿Cómo llamas a las Y la seres tenemos en humanos? el dossier, son los Sí, sí, sí. castellers. Sí, Los sí. castellers que lo Sí, usamos mucho como metáfora también, ¿no? Que efectivamente es una gran metáfora. La torre humana. sí, sí. Entonces es siempre con mucho agradecimiento. El agradecimiento es lo que más posibilita, la frecuencia del agradecimiento es la que más posibilita esto de estar vibrando en la dimensión del cuerpo de luz, ¿no? Y cuando agradecemos, sí, que podemos quizás hasta cerrar, ¿no? Como agradeciendo. ¿Sí? Y yo siempre, muchas veces, no siempre, pero muchas veces cuando termino una alineación, una especie de meditación, alineándonos con nuestro cuerpo de luz, lo que digo es, ¿y quién agradece? Y es una pregunta que no busca ser respondida. ¿Quién agradece? ¿Quién es que agradece? Me encantan las preguntas que no necesitan respuestas. ¿Vos Lo viste ves encantador. el impacto que tienen y todo se abre? ¿Quién es que agradece? ¿Sí? Claudia, mil gracias por este rato, otra vez compartido. Ha Tuvimos la sido una suerte de estar maravilla contigo ya en mayo, escucharte. dos días seguidos. Soy Partimos yo mucho la y agradecida por la apertura y la generosidad y la invitación, va. un Vamos a placer. tener que buscar otra excusa para dentro de un par de meses volver a hablar, porque vamos, o sea, ¿Cuándo vuelves a sobre viajar? ¿Cuándo todo para vuelves a Dome, va a viajar? necesitar un poco más de dosis homeopática, Dome, yo creo. Sí, sí, sí. Pero Feliz, feliz, yo me llaman también, cuando obviamente. sea. obviamente. Muy bien, muy bien. Beso grande. Bueno, Gracias, Claudia, beso por todo. inmenso y nos estamos hablando. Beso grande. Esto. Gracias por la invitación de Cuídate vuelta. Chao, muchísimo. chao. Vos Gracias. también.